Le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Macías, por favor. Muy bien, buenos días a todos. ¿Sí se escucha bien, verdad? Bueno, primero que nada agradecer la invitación a formar parte de este evento de nosotros los neurólogos del IMSS y todos los demás neurólogos invitados de otras instituciones. Agradecer mucho a la industria farmacéutica que me invitó también y en especial en esta ocasión pues con un sentimiento encontrado porque ya es la última semana que soy jefe de neurología porque ya me jubilo. Entonces es muy grato para mí culminar casi mi periodo con una participación en esta asociación que vine a hacer, que me tocó presidir también y compartir con muchos alumnos míos, y no solo de neurología, sino desde la Escuela de Medicina, que siguieron el mal ejemplo y se vinieron a ser neurólogos también. Entonces es un día muy especial para mí, es una sesión un poquito nostálgica, aunque el tema que se va a manejar obviamente está en el programa y vamos a manejarlo, pero sí quisiera sobre todo reconocer más que nada a todos ustedes por el apoyo que me han brindado durante todo este tiempo. Creo que todos los que están aquí han formado parte de mi vida profesional y todo lo que hemos podido publicar, lo que hemos podido hacer, ha sido con el apoyo de cada uno de ustedes, con la experiencia que nos brindaron los que son de nuestra generación o mayores y que todavía están activos en lo académico, que nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues ahora el que se ve, el que le están envejeciendo los ojos es a mí, ¿verdad? Porque veo puro joven aquí y aparte jóvenes muy bien preparados, ¿verdad? Muy bien preparados, con una muy buena dotación ya de medicina basada en evidencia, con un muy buen manejo de la genética en neurología, las pláticas que me precedieron excelentes y con personas muy jóvenes, entonces pues espero que esto así siga. Creo que esto, parte de la tecnología también es manejar esto, no sé si, ahí está. Bueno, ahí está nuestro hospital, ¿sí? Muy querido, muy conocido. Vamos a llevarlos, miren, esa área es el área del piso 11, que es donde se localiza el servicio de neurología. Y quiero hacer unos comentarios de esto porque esto nos va a dar una idea de lo que significa la esclerosis múltiple en nuestro hospital desde muchos puntos de vista, ¿sí? Desde el punto de vista tanto académico como administrativo, como un problema complejo, incluso desde el punto de vista de la administración del IMSS es muy complicado. Y les puedo decir que si ustedes ven estas cifras, dirían, el hospital en los últimos 10 años, más o menos, ha bajado la cantidad de ingresos que tenía. Bueno, yo llegué a la jefatura en 1995 y teníamos todavía más ingresos por año. Y no quiere decir que haya menos enfermos, ¿sí? Quiere decir que cada vez la institución en el estado ha crecido y se han podido repartir. Hay más hospitales, hay más neurólogos, hay más servicios de neurología, simplemente hay 4 hospitales más que tienen neurólogos y por lo tanto pues la carga ha disminuido y también los criterios de selección para entrar a un hospital de tercer nivel han mejorado. Entonces esa es más o menos la carga que tenemos. Si ustedes ven, bueno, pues nos manejamos entre 500 y 700 ingresos. Y fíjense esto, la esclerosis múltiple aparece como primer causa, pero esto quiero decirles por qué. No es porque la esclerosis múltiple sea una epidemia ni sea otro el motivo, desde luego. El motivo es que se tomó una decisión hace muchos años de que todos los pacientes con esclerosis múltiple, por estar sujetos a medicamentos de alto costo, tenían que concentrarse en las UMAES o en los centros médicos, que es un error que hasta la fecha no hemos podido reparar. ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos hasta 700 casos en mi hospital, de los cuales 500 están en tratamiento
y que significan un costo aproximado de 30 millones de pesos al mes. O sea, créanme que es algo sumamente caro, ¿sí? Y por lo tanto sujeto a auditorías, sujeto a tener protocolos muy bien llevados, a tener muchas bases de datos, mucha información acerca de esto, y es un desgaste tanto para el médico como para los administradores, sobre todo para el residente. ¿Aquí sí? Miren, ahí está todavía Gonzalo Ramírez, ya jubilado y todavía le quedaba pelo, es el área de consulta externa del hospital. Y en consulta, vean ustedes, un servicio que era prácticamente de consulta muy selectiva, se convirtió en un servicio de interconsulta. Es decir, que la mayor actividad que estamos teniendo los neurólogos actualmente es como interconsultantes, y la mayor parte de la consulta que damos por números es de esclerosis múltiple. Ahí está en consulta externa, vean ustedes la cantidad que se tiene que dar de consultas. Sin embargo, estas consultas no son reales porque significaría que tendríamos que estar viendo como 100 veces a cada paciente al año. Lo que sucede es que cada paciente acude religiosamente por su receta cada mes. Y como el sistema exige que paciente que se le dé receta tiene que subirse al sistema, queda como una consulta otorgada aunque el paciente no se haya revisado. De tal manera que eso infla lo que le llaman el índice de subsecuencia y nos hace ver como que no resolvemos problemas. Dicen, hay tanto paciente con esclerosis y tanto que lo ven y no lo curan, pues nunca se va a curar, eso lo sabemos, ¿no? Pero significa un incremento de costos muy grande desde el punto de vista exclusivamente administrativo. Nosotros vemos al paciente en consulta real cuando mucho 3 veces por año. Y si tiene una recaída, bueno, se le atiende cuando tiene la recaída. Las recaídas antes se hospitalizaban todas. En nuestro servicio no se hospitaliza una sola recaída en los últimos, al menos los últimos 8 años. Pues no hospitalizamos a ninguno solo, tenemos una unidad de terapia ambulatoria para todos esos casos. Pero antes significaban un 40% más de hospitalización, lo que hacía que, aparte de toda la problemática de la enfermedad, hubiera una problemática de atención médica muy importante. Aquí tenemos nosotros los servicios ambulatorios. Y vean ustedes, a partir de 2008 que se abre la unidad de terapia ambulatoria, empezamos manejando 89 casos, ahorita manejamos alrededor de 668 casos por año, 668 recaídas por año, no por paciente, o sea, obvio, ¿sí? Son las que se llevan acumuladas. La frecuencia dentro de los grupos de pacientes con esclerosis múltiple, 600 pacientes, de los cuales 450 tienen esclerosis múltiple remitente recurrente, 110 secundaria progresiva y 40 primaria progresiva. El uso, y esto es una de las cosas importantes, el uso de inmunomoduladores en esclerosis múltiple, y esto, aquí hay mucha gente que no me va a dejar mentir, inició en 1993, igual que en cualquier otra parte del mundo, y lo inició el doctor Noé Barroso, que ya está. Él lo inició en La Raza y Juan Márquez en el hospital de nosotros. Empezaron con el primer protocolo de interferón natural que se llamaba Frone, y era un interferón obtenido de fibroblastos. Nos tocó ser compañeros al doctor Noé Barroso y a mí en 1996, en Inglaterra, estuvimos viendo ya cuando iban a salir los recombinantes, cuando ya hablar de sistema de fármaco recombinante humano era lo máximo, ¿no? Y ahí estuvimos juntos en un seminario muy agradable, por cierto, y muy ilustrativo. Entonces, nos involucramos en esto prácticamente desde que arrancó, y lo primero de lo que dispusimos para tratamiento fueron los interferones, de tal manera que nuestra experiencia con interferones se ha basado en muchos años. En nuestra experiencia para hacer diagnóstico, créanme, cuando yo llegué a la jefatura solo había 13 casos diagnosticados de esclerosis múltiple, se le llamaba todavía por ahí el basurero de la neurología, porque cuando no sabíamos qué tenía alguien decíamos, a lo mejor es esclerosis, ¿sí?
pero en la actualidad tenemos una muy buena calidad en el diagnóstico, tenemos sobre todo la resonancia magnética, tenemos 2 resonadores en el hospital, el de 1.5 y tenemos el de 3 Tesla, que nos permite pues hacer un diagnóstico más certero, aparte obviamente de los criterios clínicos y la experiencia que se tiene. Más o menos es la distribución de estos pacientes, los tenemos en los diferentes interferones y en acetato de glatiramer, ya que hasta la fecha nuestra institución muy querida y muy respetada no ha podido lograr incluir los nuevos fármacos a su cuadro básico. No creo yo que sea por ninguna situación de cualquier tipo, sino por la reestructura que se piensa que va a haber este sexenio, y ya quizá una vez que se estabilice esta infraestructura podamos contar con el resto de terapias que existen en el mercado, porque cuando estábamos en 1993, por eso les comento esto, en 1996 no había más que un interferón y se acabó. Entonces no teníamos problema para elegir. Ahora hay una gama tan grande de medicamentos que los quisiéramos tener todos, porque lo que es cierto, y esto es innegable, dígase lo que se diga, es que los tratamientos deben de ser personalizados. Tailored treatments, dicen los americanos, trajes hechos a la medida, ¿no? Cada tratamiento. Ningún paciente con esclerosis múltiple es igual a otro. No podemos decir, a esto les va bien con interferón, a esto les va bien con acetato, a esto les va bien con fingolimod. No podemos decir eso, y menos de los nuevos, que todavía no tenemos tantos años como para saber cómo les va. Entonces yo lo que sí les digo es que la experiencia nos ha enseñado es que cada paciente es diferente y cada paciente puede requerir cualquiera de los tratamientos que hay, y no de manera permanente. Quizá tengan que cambiarse al menos cada 2 años, porque la resistencia que están haciendo también y que nos tocó ver contra anticuerpos neutralizantes fue muy importante. Muchos cambiamos de interferón a satioprina por un estudio que hizo también el doctor Barroso, porque decíamos, no podemos estar gastando tanto cuando el beneficio es mínimo o nulo. Entonces, créanme que yo la experiencia que puedo transmitirles aquí es, no hay enfermedad de esclerosis múltiple, hay enfermos con esclerosis múltiple y son muy distintos. Los síndromes clínicos aislados de los que hablaba la doctora o Laura Ordóñez, es también, ustedes como ven, es un término clínico, pero que tiene 2 factores, el CIS de alto riesgo y el de bajo riesgo. Si lo clasificamos así, ya podemos tomar una decisión y decir, si conjunta estos factores, decía la doctora, una resonancia magnética con mucha actividad, con muchas lesiones, pues es un síndrome clínico aislado de alto riesgo y debe ser tratado de inmediato. ¿Sí? En cambio, hay casos como el que comentaban, que a veces ni siquiera es esclerosis múltiple, y hemos tenido muchísimos casos que no son esclerosis múltiple, que ya tienen 2 o 3 años tratados, que eran vasculitis del sistema nervioso central, con lesiones meramente subcorticales o yuxtacorticales, y que tenían anticuerpos antinucleares positivos. Entonces no era esclerosis múltiple, aunque la esclerosis múltiple puede convivir con tiroiditis de Hashimoto, con lupus eritematoso, con vasculitis, ¿sí? Y con síndrome de Sjögren, frecuentemente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando tomamos esas decisiones. Bueno, esto, como me dijeron que tenía que hablar de experiencia con acetato de glatiramer, pues lo voy a hablar, pero no puedo hablar de él solo, tengo que hablar de todo lo demás, porque si no, no se va a entender el contexto. Primero, los criterios de diagnóstico y tratamiento. Bueno, para inicio de tratamiento, síndrome clínico aislado, si es de alto riesgo sobre todo. Si tiene esclerosis múltiple clínicamente definida, que son términos que se adoptan, y esto hay que tener mucho cuidado también en ensayos clínicos donde todo está controlado, pero que en la vida real a veces no nos resultan muy claros. Porque decir clínicamente definido, pues es como algo tautológico, ¿no? Si ya está clínicamente, pues ya ¿para qué lo defines? El diagnóstico se llama diagnóstico clínico, no se llama diagnóstico clínico definitivo, ¿no? Alguien tiene paperas, o sea, no tiene por qué andarse metiendo en más problemas, pero bueno. Y la esclerosis múltiple sí, secundaria progresiva, mientras tenga recaídas, se puede tratar. Pero aquí es otro error también tautológico. ¿Por qué? Porque si una persona tiene esclerosis múltiple con recaídas, todavía no es secundaria progresiva necesariamente.
Quizá está en la última fase inflamatoria donde todavía existen algunos brotes inflamatorios, pero todavía no está dentro de la fase neurodegenerativa completa. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros nos tocó definir qué se iba a tratar en el IMSS, no incluimos a la secundaria progresiva. Y después alguien comentó, no, a la secundaria progresiva con recaída sí se puede tratar. Bueno, hay que definir que tenga brotes, pero que no siga progresando desde el punto de vista del EDSS, que esto es muy, muy importante tomarlo en cuenta. El número de recaídas no es un factor ni para eficacia ni para no eficacia por sí mismo. Tienen que conjuntarse luego los criterios de permanencia. Para yo decir que un paciente puede seguir en tratamiento, debe de tener primero, no más de 2 brotes por año, porque si no, entonces va a ser miembro de la serie que siguió Wade Schenker desde 1982, en donde dijo, todos los pacientes con esclerosis múltiple tienen un promedio de recaídas de 1.7. Bueno, nunca he visto un paciente con una recaída de 0.7, o la tiene o no la tiene, entonces 2. En la historia natural de la enfermedad nos dice que hay 2 recaídas por año en promedio. Si un paciente le das tratamiento y sigue con 2 recaídas por año, pues entonces el tratamiento no está siendo útil. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado, siempre y cuando se tome el tratamiento. Otra cosa que hay que entender aquí. El apego o adherencia es del 70% cuando nos va bien. Y aquí se hizo un estudio muy interesante comparando pacientes con esclerosis múltiple y pacientes con trastornos reumatológicos que tenían terapia oral. Es mejor la adherencia a las inyecciones que a la terapia oral en pacientes reumatológicos. Y comparada con esclerosis múltiple, es menor la adherencia a los tratamientos en artritis reumatoidea orales que en esclerosis múltiple inyectada. Ojo, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque nosotros tenemos, en nuestro hospital tenemos una adherencia del 60%. Adherencia es que siempre se pone medicamento, siempre. Es del 60%. El otro 40% o deja de ponerse una inyección, o deja de ponerse 3, o deja de ponerse 4, o vende el medicamento, que también tenemos casos confirmados, desafortunadamente pacientes que tienen la caja de medicamento y esa quincena no tienen para comer, entonces venden el medicamento y ya comen, pero no se inyectan. Entonces hay que tener cuidado porque luego si decimos está teniendo 2 recaídas al año y no está siendo eficaz el medicamento, no, el que no está siendo eficaz es el paciente, ¿no? O sea, no está teniendo una adherencia y los medicamentos que no se aplican no sirven, hasta donde yo sé, a menos que haya un cambio en esto, pero no creo. Entonces, cuando un paciente tiene más de 2 brotes al año o 2 brotes al año, aguas. Hay que tener mucho cuidado porque puede que el medicamento no sea eficaz o que el paciente no se esté aplicando medicamento. La otra es si aumenta el EDSS más 1 punto o más en un año, quiere decir que el medicamento tampoco está siendo eficiente o eficaz. Durante todos estos años, al principio no nos dábamos cuenta, pero después de unos 2 o 3 años que empezaron a llegarnos las auditorías y que empezó una competencia terrible entre los laboratorios porque hubo 3 marcas de interferones. Y era una competencia terrible, que yo soy más bueno, no, que yo soy mejor, que tú te inyectas una sola vez por semana, ¿sí? Que este saca ronchas, que este no saca ronchas, que este viene de animales, que este viene de humanos. Después de todos esos problemas, hubo obviamente, como todo, conflictos de interés administrativos, etcétera, médicos, las reuniones de la Academia Americana de Neurología eran contentos, se agarraban de las greñas, todo el mundo ahí. Y a final de cuentas, alguien dijo, a ver, espérense, ¿esto en qué está beneficiando a los pacientes? ¿Cuándo fue entonces que se hicieron los estudios head to head, obligatorios prácticamente por la FDA? Los que quieren demostrar de veras quién es más bueno, vamos haciéndolo de acuerdo a la metodología y no con base en publicidad, ¿no? Después de mucho tiempo, estas cosas generaron que se auditaran los costos de los medicamentos y se auditara si realmente estábamos siguiendo los criterios internacionales, porque era tan alto el costo que la institución estuvo a punto de decir ya no vamos a dar tratamientos. Esto lo sabíamos los jefes y de ahí para arriba, no lo sabían los pacientes y a veces ni los médicos de base,
pero sabíamos que estaba en una situación tan fuerte desde el punto de vista económico, que estábamos en riesgo si no hacíamos todo lo posible por tener claridad, y entonces empezamos a hacer estos tamaños de bases, no es para que la lean desde luego, ¿sí? Pero bases de datos por persona, en la que incluíamos todos sus datos personales, en la fecha en que se diagnosticó la esclerosis, qué tratamiento se le dio inicial, cómo respondió ese tratamiento, cuándo le cambiamos el tratamiento, si empezó con síndrome clínico aislado, si empezó con ya cuando tenía esclerosis múltiple remitente recurrente, y cómo, sobre todo, cuántas recaídas iba teniendo por año. Para nosotros decir, bueno, ya no está respondiendo, sáquenlo, porque luego va a llegar la auditoría y nos va a molar. Y la auditoría era médica y administrativa, entonces, complicado, teníamos que hacer estas bases de datos, nomás saquen cuentas, ¿sí? Si ustedes ven, miren, aquí están los números de recaídas por año, y aquí vamos de uno, otro, etcétera. Todo esto significa un trabajo muy detallado, sobre todo cuando tenemos 600 pacientes. Y que muchos residentes quisieran para hacer sus tesis, pero no se los presté nunca. No se crean, sí se los presté a varios. Aquí está por ejemplo, donde todavía nos metimos en más broncas. Empezamos a hacer todos los estudios neuropsicológicos en pacientes. ¿Por qué? Porque decíamos, este paciente resulta que es abogado, tiene esclerosis múltiple, tiene una EDSS de 1.5, pero ya no puede trabajar porque tiene daño cognitivo. Y no lo podíamos pensionar o no lo podíamos solicitar un cambio, ni podía decir que tuviera enfermedad, y empezamos a hacer estudios neuropsicológicos, y ahí están los RAO de todos, cada año. Tuvimos la fortuna de contar, y tenemos la fortuna de contar con varias neuropsicólogas de la Universidad de Guadalajara que nos hacen los estudios neuropsicológicos, en donde se aplica el RAO de manera rigurosa, y no solamente el RAO, sino que también estamos midiendo el volumen cerebral. De tal manera que hay personas con síndrome clínico aislado, que son estos unos casos de ellos, que ya tienen una pérdida importante de tejido cerebral y tienen síndrome clínico aislado. Entonces eso a nosotros nos da como un factor predictor de que les va a ir mal. Ya lo comentaba la doctora Laura Ordóñez, la presencia de daño cognitivo en el síndrome clínico aislado es un predictor de mala suerte para el paciente, mal pronóstico. De tal manera que nosotros estamos midiéndolo, y nosotros sabemos que la pérdida es de 0.2% por año, de 2% por año, a partir de los 30 años. De tal manera que cuando se rebasa esa media de la población, que también la medimos, entonces empezamos a preocuparnos cuando vemos que hay pacientes que pierden hasta 0.8 por año. Esto es muy serio, entonces por eso lo medimos. Y aquí medimos también, en este caso estamos midiendo el HLA también para saber la respuesta a tratamientos y saber qué tratamiento pudiera orientarse más. Los HLA de nuestros pacientes, bueno, aquí como que ya no, me acabo de robar uno de los de aquí de las mesas, déjenme usarlo, pero tampoco parece que es más bien la pantalla. Bueno, si ustedes se fijan, aquí está el DR. Fíjense bien, si nosotros tomáramos en cuenta que el 15 HLA-DR15 o 015 fuera el único de riesgo, pues no le daríamos a nadie. Lo que sucede es que, si ustedes se ven, hay muy pocos que son de 15, pero acuérdense que la población mexicana es mestiza y que la población, por ejemplo, del norte del estado de Jalisco, la mayor parte es judía, ¿sí? Y hay mestizaje de judíos. Con indígenas no, pero con otros mestizos sí. Entonces, es muy disímbolo, no podemos tomar decisiones nosotros con base en el HLA-DR, en el DR específicamente, si nos limitamos a decir que es el DR 015 o el 08 o el 04. ¿Por qué? Porque nuestros resultados nos dicen que es sumamente variable, ¿no? Entonces nosotros, aunque lo tenemos ahí porque quizá en un futuro podamos hacer algo más, preferimos hacerlo que dejarlo de hacer, y aparte porque nos sale gratis como proyecto de investigación, ¿no? Entonces, más vale tenerlo. Y aquí está también las cuantificaciones que hacemos de DNA de nuestros pacientes. Todos nuestros pacientes tienen, se les toma una muestra de sangre y se maneja, pues se guarda y se determina el DNA.
y tenemos un banco de DNA de aproximadamente 400 pacientes, en los cuales podemos hacer trabajos conjuntos. Estamos en proyecto, no está por aquí el doctor Pepe Flores, pero ellos hicieron en indígenas de acá de Lacandones, hicieron una publicación muy buena. Nosotros tenemos una buena parte del DNA de pacientes, no de pacientes, sino de indígenas huicholes, y tenemos esto que es de población abierta. Entonces parece que vamos a poder hacer un estudio nacional muy bonito sobre este tipo de cosas que se logran nada más siendo un poquito metódico y latoso con los residentes. No les puedo pedir disculpas a los residentes por ponerlos a trabajar porque es su obligación, pero muy importante. Aquí está también el número de recaídas en los últimos meses y es es por medicamento. En este caso son específicamente pacientes con acetato de glatiramer. Si ustedes ven nuestros indicadores de eficacia de todos los tratamientos, ahí están señalados cuáles son interferones, acetato de glatiramer y el EDSS que mantienen, ¿sí? El promedio de recaídas por año, si ustedes se fijan, cuando mucho llega a alcanzar el 2 aquí, pero casi siempre se mantiene por abajo de 2 y por lo tanto una buena parte de nuestra población permanece en tratamiento. Son 700 casos, pero solo 450 están en tratamiento. ¿Sí? El promedio de recaídas, ustedes se fijan, se mantiene en 1.5 y el incremento del EDSS entre 0.5 y 0.6. Con cualquiera de los tratamientos. Desde el 2005 empezamos a tratar con acetato de glatiramer y tenemos datos hasta febrero de 2014, nuestro índice de recaídas no se ha modificado, no ha pasado nada, y esto lo quiero comentar debido a algo muy interesante antes de pasar a esto. Y aquí, en ocasiones hasta el doctor Noé Barroso y yo nos agarrábamos de las greñas ahí un rato, y esto es lo bueno de ser académicos, que seguimos siendo grandes amigos, cuando empezó el uso de genéricos. El uso de genéricos, se puede hablar de uso de genéricos en interferones, genéricos biotecnológicos. Ahí nos daba mucho miedo porque la biotecnología requiere de procesos de control muy importantes. Y nosotros decíamos, bueno, de repente nos están trayendo medicamentos que no conocemos y no tuvieron un ensayo clínico. Bueno, es que ya se perdió la patente, entonces se pueden utilizar. Oye, pero son productos biotecnológicos, ¿no? ¿El proceso estará bien hecho? Oye, ¿quién nos va a responder? Habíamos unos que éramos más latosos como yo, ¿sí? Y bueno, nunca estuvimos de acuerdo y estuvimos en COFEPRIS y yo estuve en la Organización Panamericana de la Salud como responsable del programa de seguridad biotecnológica durante 3 años y prácticamente obligamos a COFEPRIS a que hiciera que los medicamentos tuvieran ensayos clínicos. No es el caso de acetato de glatiramer. ¿Por qué? Porque el acetato de glatiramer no es un producto biotecnológico, es una macromolécula compleja, ¿sí? Sin embargo, como había por ahí ya gente alborotada con lo de los genéricos, pues también le tocó de pasada al acetato de glatiramer. Pero el acetato de glatiramer, primero, no es un producto biotecnológico, de tal manera que al perder su patente se hizo un acetato de glatiramer por otra empresa y bueno, nosotros lo empezamos a utilizar a finales de 2012 e inicio de 2013 y hemos seguido todos esos casos. Y hay algo muy interesante, les voy a decir por qué. Es muy difícil que en el Seguro Social te den el mismo tipo de medicamento durante todo el año. Hay meses que te dan el original, meses que te dan el genérico, hay veces que te dan de una marca y en el Centro Médico de Occidente, en la UMAE de Occidente, en el caso de los interferones, hay ocasiones que a un mismo paciente le dan 3 cajitas de cada uno de diferente marca. De tal manera que decir que uno es malo y otro es bueno es difícil. Por eso tenemos indicadores de eficacia. Si a mí se me empiezan a aumentar, se me llena de mal la UTAN, que es la unidad de terapia ambulatoria, digo algo anda mal, porque está habiendo muchas recaídas. ¿Sí? Si a mí se me empieza a llenar el hospital por recaídas graves,
También digo, algo está pasando mal con los tratamientos. No le pregunto yo al paciente qué le están dando, esa no es mi problema como jefe de departamento, en ese problema el médico que prescribe. El médico que prescribe da una receta que solo puede llevar al nombre genérico del medicamento y no sabe qué le den al paciente en la farmacia, al menos así es en nuestro hospital, no sé si en los demás sea diferente. Pero nosotros cumplimos con establecer una receta. En la farmacia les pueden dar o el genérico o le pueden dar el otro. Nosotros en nuestro hospital no hemos notado ningún cambio. Y muchos dirán, qué bárbaro, son iguales, o Judas, Satanás. No, hay un detalle muy simple. Nosotros tenemos toda la información y toda la información la hacemos llegar a nuestras autoridades. Y nuestra información dice, no encontramos diferencias. Pero, ojo, si dijéramos esto es tajante, tendríamos que decir, es que a estos pacientes solo les dimos este medicamento y a estos otros solo les dimos este. Pero como estábamos dando mezclados, ¿sí? Entonces realmente pudieran tener la misma eficacia, porque no creo que un paciente pueda perder la eficacia antes de 6 meses. Acuérdense que todos los estudios de eficacia, todos los fase 3, empiezan a mostrar efecto después de los primeros 6 meses, es cuando se separan las curvas de Kaplan-Meier. Esto nadie lo puede negar. Si ven ustedes, los tratamientos se comportan igual que el placebo, desde el primer mes hasta los 4 o 5 meses, no se separan las curvas de Kaplan-Meier, se separan y empieza a haber significancia alrededor de los 6 meses. Si tenemos productos que tienen, vamos a decir, si dijéramos que el genérico fuera malo, bueno, fue malo por ¿cuántos meses? ¿Sí? O el original fue bueno por tantos meses, o por cuántos, porque aquí les damos revuelto desde hace un año y no vemos ningún cambio. De tal manera, quiere decir que no pasa nada, el paciente permanece con la misma eficacia, esto al menos hasta diciembre de 2013, ahí están nuestros resultados. No hay ninguna modificación, sea genérico, no sea genérico. Repito, en el caso de acetato de glatiramera, a mí lo personal no me preocupa, le repito, mi doctorado es en neurofarmacología y conozco perfectamente desde los fase 1, los preclínicos, los sé hacer. Trabajo en la Universidad de Guadalajara haciendo eso. Entonces, no me preocupan las moléculas complejas, ¿sí? Me preocupan los biotecnológicos. Y sin embargo, si ustedes se fijan, ahí es con todos los tipos de tratamiento y tampoco hay problema. Quiere decir que tenemos una buena biotecnología. Y espero que sí sigamos, porque si no, no vamos a poder competir con lo que siga en el IMSS, que quién sabe cómo nos vaya a ir. Yo espero que muy bien. Esto es algo que quiero también comentarles, porque gracias a todo esto que hemos hecho, y que han hecho ustedes, principalmente los residentes, que ahora todos son médicos de base, que son médicos muy reconocidos, nuestro hospital, nuestra residencia está reconocida en el padrón de CONACYT. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque yo quiero hacer público aquí mi reconocimiento a la persona que hizo posible que existiera la residencia en neurología, que es la doctora Gloria Gámez Nava, y que muchos de nuestros residentes están aquí ni la conocen. Yo le pediría que se parara, doctora, por favor. Ella es la responsable de que haya residencia en neuro, la doctora Gloria Gámez, y queremos darle un aplauso y el agradecimiento infinito, doctora, porque, bueno, los que somos neurólogos en Guadalajara lo somos gracias al esfuerzo que usted hizo por allá en 1980, que fue la primera generación, si mal no recuerdo, con Gonzalo Ramírez y Hugo Navarrete Báez, ¿verdad? En el 82 salieron, pero entraron en el 80, ¿no? Y luego estuvo la doctora Parra, está por allá Pedraza, ya no te alcanzo a ver bien, pero entonces ahora quiero que sepan que somos una secuencia, somos una consecuencia, y si algo no debe de ser uno al final de una labor institucional, es ser malagradecido. Entonces, públicamente, doctora, mi mayor reconocimiento. Noé, de las gentes que más peleó porque hubiera tratamientos para esclerosis múltiple en el Seguro Social, ¿sí? Y con la ventaja de estar en el DF, que estar ahí y pelear ahí a veces tiene mucho más resultados
que hacerlo desde fuera. Hemos podido desarrollar 2 líneas principalmente, pero en el área de esclerosis múltiple me siento muy orgulloso de que hemos publicado muchísimo. Vean ustedes, o sea, no estamos hablando por hablar. Pueden revisar todos nuestros artículos, ahí está hasta las necesidades psicosociales de los pacientes, todas son revistas indexadas. Hemos participado en los fase 3 de los orales, ¿sí? Hemos hecho editoriales, estamos probando otras alternativas de tratamiento, los omega, por ejemplo, y lo estamos comparando, Estamos midiendo estrés oxidativo. Esto es parte de lo que hemos podido nosotros también trabajar en cooperación con otros grupos, principalmente con lo que ahora se llama Mextreams, que está en manos de puros jóvenes ya, bendito Dios. Aunque todavía hay que sacar a Manuel de la Maza de ahí, ya díganle que ya se retire. Y sobre todo, pues, aprovechar este momento para agradecerles a todos, la industria farmacéutica, a mis alumnos, a mis residentes y a todos mis amigos, que a partir del 1 de septiembre, bueno, voy a seguir dando guerra en la neurología, pero ya no en el hospital. Muchas gracias.